El texto para esta mañana se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículos 12 y 13. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos, pues, a él, fuera del campamento, llevando su vituperio. Traemos los cariñosos saludos del amado apóstol de distrito, de los apóstoles y obispos. Bien, para este servicio divino tan especial como lo es el de Viernes Santo, también tenemos una lectura bíblica en Isaías capítulo 53, versículos 3 al 12. Vamos a pedir a la hermanita María que por favor la pueda desarrollar. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando el quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarrilamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó con él el pecado de todos nosotros. Angustiado de él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por el conocimiento. Justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Bien, hoy tenemos una maravillosa oportunidad de vivir este Viernes Santo en la casa de nuestro Padre Celestial. Y como ya sabemos, más allá del ambiente material en el que estemos, el lugar físico donde nos encontremos, atañe al ámbito espiritual en el cual entonces podemos vivir esta hora. Conmemorar este sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, de Dios hecho hombre, que habitó entre nosotros, que vivió con las mismas necesidades y limitaciones que vive el ser humano y que sin pecado, sin haber cometido falta alguna, estuvo dispuesto a morir por nuestros pecados, por nuestras culpas, pero también no le fue ahorrado sufrimiento. No solamente se trataba de que muriese, sino que también lo hizo padeciendo en una forma
tan cruel, como también ha sido leído por la hermanita, donde él, como decía, no abrió su boca, no se quejó, y en ese momento incluso pudo mirar hacia la humanidad e interceder por aquellos quienes lo estaban crucificando. Podemos quizás imaginar el dolor de que su cuerpo fuese atravesado por los clavos, del dolor de la lanza que fue clavada en su costado, el de la corona de espinas, pero también cuánto dolor en aquellos que le habían seguido y que ahora se burlaban, aquellos que echaban suertes a sus pies, aquellos que le tentaban para que usara ese poder que había mostrado para bajar de la cruz y salvarse a sí mismo. Cuánto dolor. Podríamos decir, para nosotros como seres humanos, cuántas veces nos sentimos defraudados y sabemos lo que pasa por el corazón y por el alma. Entonces a nuestro Señor Jesucristo no le fue ahorrado nada. Pero hoy también nuestro Padre Celestial, en el texto bíblico, en la palabra que hemos leído de Hebreos, hace referencia a algo singular, de que nuestro Señor Jesucristo debió salir de Jerusalén para ser crucificado. Así como estaba dispuesto para aquellos que eran condenados a muerte, entonces salían de la ciudad, debían atravesarla cargando el madero de la cruz, y entonces en las afueras era donde se procedía a su crucifixión. Y esto también conlleva un significado especial, porque en primer lugar era algo que los romanos, el Imperio Romano, que tenía bajo su poder al pueblo judío, entonces lo había tomado desde antes y lo hacía para que aquella población pudiesen ver de que aquellos que habían cometido delitos no eran impunes, sino que habían sido debidamente juzgados, condenados, y delante de todos pasaban sabiendo cuál era su destino final. Así también para nosotros es un significado especial, porque Jesús debía salir de esa ciudad donde había sido rechazado, donde no pudieron comprender el cometido de que el Mesías estuviera entre los hombres y que hubiese predicado lo que había predicado, de que hubiese mostrado el poder que tenía y sin embargo no había cumplido sus expectativas, porque ellos en primer lugar lo rechazaban porque esperaban una figura quizás sobrenatural y resultaba ser nada más y nada menos que Jesús, el hijo de José, el carpintero, y de María. Quizás quienes conocieron un poquito más su historia, algunos habrán sabido dónde nació, en un establo, fue colocado en un pesebre. Entonces, él debería ser el Mesías. Y decía que él era el camino para la salvación. Muchos estaban escandalizados porque esperaban que colocara un orden donde el pecador fuera castigado. Si era el Mesías, ya aquellos que habían estudiado las leyes y habían hecho leyes, preceptos, y entonces habían determinados castigos según el delito que se cometiera, y Jesús venía a acercarse a los pecadores, a aquellos que infringían los mandamientos, como aconteció con la mujer adúltera. Estaba escrito que debía morir lapidada, y ella acudió a él, fueron todos hacia él, y recibió y pudo vivir la gracia del Hijo de Dios. También mostró gracia para con
aquellos que habían cometido actos de corrupción, como el caso de Zaqueo, y porque reconoció que la salvación había entrado a su casa, como se lo expresó Jesús, porque le dio cabida en su casa cuando Jesús le dijo que él quería ir hacia su hogar. Entonces también en el arrepentimiento pudo hallar gracia en los ojos de nuestro Señor. También en aquellos criminales, aquel hombre que estaba al lado de Jesús, aquel malhechor que estaba también en la cruz y se arrepintió, y Jesús también le dijo que a partir de allí estaría en el paraíso. También aquellos que propiamente al Hijo de Dios, al Mesías, lo estaban crucificando y, como hemos mencionado, lo estaban escarneciendo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto para lo que era la conducta, la forma de pensamiento, lo que la sociedad imponía, era escandaloso realmente. Y también muchos estaban desilusionados, porque así como estaba escrito del Mesías, que habría de restablecer el reino de Israel, hacía referencia hacia el reinado de David. Entonces esperaban que llegara y salvara al pueblo de Israel del Imperio Romano, que como en los tiempos de David, que eran libres, no estaban bajo la opresión de ningún pueblo, entonces había una gran prosperidad, más aún en el tiempo de Salomón. Esperaban esto, y decía aún que ese reino no tendría fin. También cuando podían mirar y entonces que ni siquiera colocaba un orden interno, porque estaba aquel que se allegó y le pidió a Jesús que hablara con su hermano para que compartiera la herencia, y le dijo que no estaba puesto como juez. Entonces era para la forma de pensamiento una contradicción. Como hemos mencionado ya desde antes, estaba este procedimiento de que aquellos que eran condenados a muerte entonces salían del pueblo, se alejaban del pueblo, pasaba desde el tiempo de Noé, eran llevados fuera del campamento. Por eso el texto que hemos leído en el versículo 13 dice: salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Y hermanos, podemos mirar también hoy, somos invitados a salir fuera del campamento que hace a todo lo que son los criterios, quizás la escala de valores que muchas veces se mueve en la sociedad. Y hoy también los hijos de Dios padecen. En muchos casos sufren persecuciones, literalmente. En otros casos, hermanos, también podemos sufrir una persecución ideológica, podríamos decir. El creer en Cristo, en creer que Él ha de volver, para muchos es un signo de debilidad o aún de estar fuera de la actualidad. Aún quizás para muchos es un signo de inocencia. Y esto provoca en muchos hermanos que haya rechazo, que haya incomprensión, que haya discriminación. Y entonces, así como pasaba con Jesús, que debió atravesar Jerusalén, ir fuera de Jerusalén, hoy el Señor nos invita a salir fuera de estas líneas de pensamiento. Y podríamos decir, hermanos, pero es lo que la sociedad impone. Y si vamos hacia las redes sociales, que son las que muchas veces reflejan lo que la sociedad siente, lo que la sociedad busca, lo que aún, para no ser tan amplios, nuestro espacio, nuestras amistades o nuestros contactos. Entonces, hermanos, tenemos que estar dispuestos a tener todo el valor para poder expresar, para poder confesar de que nosotros seguimos a Cristo, que sabemos que no hay, en ningún otro hay salvación. Hay muchos que creen que por las buenas obras, si Dios es amor, haciendo
lo que está al alcance, lo que está bien, uno puede lograr la salvación del alma. Esto no es suficiente. Nosotros sabemos que es necesario seguir a Jesús en todo el camino que Él trazó. Él dejó su ejemplo. Muchos de nuestros juicios, hermanos, hacen hacia lo que sabemos del prójimo. Jesús ni siquiera quiso intervenir en aquel que le pedía que su hermano compartiera la herencia. Y nosotros emitimos opiniones a menudo y hasta muchas veces desearíamos tener poder de decisión para poder tomar cartas en el asunto y emitir o proceder de acuerdo a nuestro juicio. Y nuestro Señor Jesucristo nos mostró lo que significa la gracia. Aún, hermanos, cuando como hijos de Dios nos atacan, podemos decir directamente, cuando en ese rechazo que muchas veces provoca tener una fe, entonces no solamente somos discriminados, sino que aún podríamos quedar aislados, apartados de aquellos círculos en los que aparentemente hay mucha amistad, se disfruta de ese lazo en común. Y uno quizás cuando los ve desde afuera uno puede ver que disfrutan, que hay sonrisas, que se llevan tan bien, y quisiera quizás estar allí. Y cuando lo hacemos, y cuando estamos y compartimos, hermanos, quizás muchas veces esas risas se desprenden de la burla de un semejante, se desprenden del juicio de un semejante. Y entonces allí, hermanos, deberíamos recordarnos a Jesús en ese Viernes Santo, y entonces poder también allí, y si se burlan y se ríen de nosotros, entonces también allí poder pensar y sentir, Padre, perdónalos. Es nuestra oportunidad de vencernos a nosotros mismos, es nuestra oportunidad de seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta maravillosa oportunidad de vencernos, de superarnos, de fortalecer el Hijo de Dios que está en nosotros. Entonces también, hermanos, poder ser felices, porque sí, estamos sufriendo, podríamos decir quizás ataques, pero sabemos que nuestro Padre Celestial se está complaciendo de nosotros, porque no nos interesa más lo que pueden sentir o lo que pueden ver o juzgar nuestros semejantes que lo que Dios ve. Para nosotros, en primer lugar, es que nuestro Padre Celestial se pueda alegrar al mirar nuestra predisposición a serle fiel, a quedar en el seguimiento, humillarnos a nosotros mismos frente a Dios y frente al prójimo. Y esto no es un signo de debilidad. Podríamos decir, Jesús fue débil, quizás a los ojos de los hombres, claro, estaba siendo llevado hacia el madero, hacia la cruz, y era el fin de todo lo que él mismo había pregonado, como el Mesías ahora padecía como los peores delincuentes, y sin embargo estaba en proceso la gran victoria para toda la humanidad, la gran victoria para todos los tiempos. Cristo, hombre, venció el pecado, venció su consecuencia que fue la muerte, y con esto abrió el camino para que nosotros, seres humanos condenados a la muerte eterna, pudiéramos tener redención. Es la gran oportunidad, y entonces el tiempo que Dios nos permite vivir en este tiempo del plan de salvación, de la obra redentora de Dios, es el tiempo de gracia, expresión que tantas veces hemos escuchado, es el tiempo de ese amor que no merecemos, y en su paciencia el Señor nos espera. En su paciencia y en su amor el amado Dios también permite que muchas veces tengamos que padecer para que definitivamente hagamos tesoros en el cielo. Allí es donde realmente importa. Allí es donde no cambia su valor y donde permanece para siempre. Entonces la siembra, hermanos, que es voluntaria, pero la cosecha es obligatoria. Sembramos la buena simiente, la que viene del Padre, y permanecemos en esto. Hermanos, cuando nos rehusamos a entrar en ese juicio de que aquel que comete pecado
entonces deba ser castigado. Nosotros sabemos lo que es la gracia. Sabemos lo que es que una u otra vez estemos tentados a cometer errores, a caer en nuestra debilidad, a caer en el pecado, y que podamos tener la oportunidad de estar delante del altar y escuchar que nuestro Padre Celestial perdona nuestras deudas, nuestros pecados, y que la paz de nuestro Señor Jesucristo es con nosotros. Sabemos lo que es, hermanos, muchas veces también ser implacables con nosotros mismos. Y cuando muchas veces también nuestro enemigo se vale de esta herramienta para que bajemos los brazos, para que claudiquemos y nos entreguemos quizás a lo que es en muchos casos el común denominador, que es el vivir en la superficialidad, en la cotidianidad, dejarnos llevar por el egoísmo, entonces mirar a ver todo lo que nos place y nos gusta y lo que ser nosotros, pretender ser nosotros el centro de todo, ese egocentrismo que hace de que todo se deba desarrollar conforme a nuestros criterios. Así también nosotros estamos dispuestos a pasar por esa ciudad, por ese campamento, donde también para muchos, si Dios existiera, las cosas deberían estar en orden. Y Jesús le dijo a sus contemporáneos: mi reino no es de este mundo. Dejó esta palabra para nosotros. Y sabemos que entonces no se trata, hermanos, de tener una vida quizás displicente, quizás una vida sin mayores sobresaltos, sino que se trata, hermanos, de que estos dones que han sido colocados en nosotros, los dones del Espíritu Santo, cuando hemos recibido el don del Espíritu Santo, benignidad, bondad, amor, fe, mansedumbre, que estos vivan, que estos estén, podemos decir, en ejercicio en nuestras almas y no bloqueados por nuestra condición humana, por nuestra concupiscencia, que es nuestra debilidad, nuestra tendencia al pecado. Hermanos, también Jesús, cuando vivió esto, lo que hemos leído en el texto de esta mañana, que pasó por el medio de la ciudad para que también todos vieran que había sido justiciado, podríamos decir, que iba a morir. Entonces también para nosotros tiene un simbolismo muy especial. Nosotros en el bautismo de agua, en el bautismo de espíritu, hemos renacido. Allí hemos hecho un voto delante de Dios de que queremos que la vieja criatura vaya muriendo, que todo esto que muchas veces son nuestros impulsos y que muchas veces culpamos a la genética y decimos, no, lo que pasa es que en mi familia somos todos muy nerviosos, somos todos de rápida reacción. Entonces cuando estamos ante esto, poder saber, hermanos, que se trata de dejar que esas viejas formas se conviertan en primer lugar en viejas formas, en que todo lo que está dentro nuestro, que genera esos impulsos y esos quizás arrebatos, y muchas veces, hermanos, decimos lo que no queremos y de lo que hablamos después nos arrepentimos, que eso vaya definitivamente muriendo en nosotros. Poder, hermanos, ser longánimes como nuestro Padre, tomar también del don del Espíritu Santo esa longanimidad, saber esperar, para dejar que sea el amor el que impulse nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras, ese amor que fue derramado en nosotros por el Espíritu Santo. Y entonces, así como nos hemos propuesto y hemos hecho un voto delante de Dios de que esa vieja criatura queremos que vaya muriendo para que la nueva criatura, nosotros, el Hijo de Dios, vaya creciendo y vaya dominando nuestra alma y nuestra vida. Entonces también, hermanos, no lo hacemos en secreto, no lo hacemos mirando, podemos ir en nuestra recámara, nuestro corazón, sino que atravesamos la ciudad, que todos puedan ver,
que estamos dispuestos, que estamos determinados a ser buenos hijos de Dios. Que todos puedan ver que no nos importa la crítica, tampoco el elogio, sino que lo que nos importa es la voluntad del Padre. Y entonces, hermanos, que en nuestras vidas podamos llevar ese firme propósito en todos los momentos y que se pueda ver que en esa determinación que tenemos de hacer la voluntad del Padre, hermanos, que miramos y amamos al prójimo como a nosotros mismos, porque en primer lugar amamos a Dios con todo nuestro corazón, nuestra alma y nuestra mente. Si parecemos forasteros donde vivimos, si parece que hablamos otro idioma donde nos toca desenvolvernos, ya que fue tocado acerca de las redes sociales, si en las redes sociales, en lugar de utilizarlas para colocar lo que son nuestros conceptos de justicia o de equidad o emitir juicios, simplemente damos fe de lo que vivimos en la obra de Dios, simplemente damos fe de nuestra confianza en el Señor, de nuestra entrega y nuestra disposición a saber esperar en sus caminos, entonces allí, hermanos, realmente estamos transitando por el medio de la ciudad con el madero de la cruz de la vieja criatura, pero con el corazón lleno de gozo interno, interior, con el corazón lleno de alabanza al Padre, porque sabemos que vamos directo hacia el gran milagro. También nosotros vamos directo a vencer la muerte, directo a vencer esa consecuencia del pecado. Y entonces estamos absolutamente dispuestos, porque esto nos llevará a la eterna comunión con nuestro Padre Celestial. Y entonces también allí, podríamos decir, se produce ese negarnos a nosotros mismos. El Señor nos invitó en Lucas, en el capítulo 9, dice: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Atravesemos el campamento detrás de nuestro Señor Jesucristo. Atravesemos por todos los órdenes que el ser humano quiere imponer y que los espíritus de la temporalidad, entonces, a través de los cuales los espíritus de la temporalidad quieren dominar. Y dejemos que sea Dios quien gobierne nuestros corazones y también en todo lo que atañe a nuestra vida. Amén.